tardes, televidentes, sean ustedes muy buenos días, bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas. Vamos a dar inicio en esta mañana con el abogado Fernando Ibarra Serrano, él es presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Hay temas importantes que tratar con la dirigencia laboral, con la dirigencia sindical. El desempleo es uno de los temas que concita atención, pues, por parte de los directivos que corresponden al INE. El subempleo, dice, y la pobreza crecieron en 120,000 plazas. ¿Esto qué nos deja como lección, para aprender qué hacer en el país? Bienvenido. Muy buenos días, siempre es un gusto el poder estar en esta tribuna de orientación democrática. Sí, el problema del desempleo es un tema que agobia a la gran mayoría de ecuatorianos, pero que no puede ser utilizado como muletilla trágica para imponernos una flexibilidad laboral brutal en la que los derechos involucionen. Se necesita políticas serias y compromiso de todos para, con políticas de compromisos y sacrificios compartidos, también generar luego beneficios compartidos. En esa medida, por ejemplo, el hablar de una rigidez laboral como se está planteando, el Código es viejo desde 1938, suena totalmente contradictorio frente a las propuestas que hiciera la Cámara de Comercio de Guayaquil y que respaldaron las otras cámaras, 40 reformas al Código del Trabajo, que lo que pretenden es volvernos a la época del tango, del cha-cha-cha, del vals austriaco. Es decir, ni siquiera hay realmente una concepción clara de lo que significa relaciones laborales, de protección de derechos y de mejora de la producción. Hay un aspecto que choca en la parte empleadora con la parte laboral. Se dice que se pierden derechos por parte del sector laboral. Por el otro lado, que necesitan flexibilización para mejorar las condiciones de producción y absorber mayor número de mano de obra en el país. ¿Por dónde entender este dilema? El tema es cómo se hace de esto un juego de palabras. 2.000 millones, dice el gobierno, que es más o menos la cantidad que les perdonó a los empresarios en un año con la ley de incentivos productivos. En este año han estado vigentes los 7 nuevas formas de contratos que dejó el exministro Ledesma. ¿Cuántas plazas de trabajo han generado? Ni una. Seguimos perdiendo plazas de trabajo. ¿Qué pasó con los 2.000 millones de incentivos? Porque eran incentivos para que generen empleo, por lo menos para conservar las plazas de trabajo, y ni eso se ha podido. Entonces no se le está diciendo la verdad al país, se está mintiendo y se están buscando justificativos para una precarización laboral brutal que nos lleve a un esquema de esclavitud laboral propia de finales del siglo XVII, XVIII, XIX. Ahora se está planteando una reforma para el trabajo por horas. ¿Eso es precarizar? Desde la posición y conducta de los empresarios ecuatorianos siempre fue no solamente precarizar, fue explotación brutal. ¿Por qué se elimina el trabajo por horas y la tercerización? No porque en su concepto como formas de contratación sean malas per se, sino por los abusos extremos que se dieron en el país y que tuvieron gente sin seguridad social, gente con remuneraciones minimizadas al máximo, porque, por ejemplo, lo contrataban a usted a través de una tercerizadora y costaba su mensual $1.000. Pero a usted le pagaban solamente el básico, el resto se lo llevaba la tercerizadora, es decir, que usted era explotado en toda su fuerza de trabajo, en su fuerza intelectual, mientras que se enriquecían eran otros. Entonces el sistema no era tan malo. ¿Qué hay que hacer para que sea bueno? Se está hablando de contratación por horas. Hay otros países que mantienen este tipo de contratación entre el empleador y el empleado y da resultados. ¿Qué habría que hacer en el país para que esto dé resultados? Primero hay que abandonar el discurso de la queja, del lamento. El sector empresarial, que ha acumulado la mayor cantidad de riqueza en los últimos 12 años, como no la acumuló nunca antes, que nos hable de una crisis económica, de quiebra de empresas y todo lo demás. Sin embargo, en promedio de utilidades, el sector no financiero estuvo en 18%, el sector financiero por encima del 24% en dolarización. Tienen que asumir otro tipo de discurso y de prácticas. En la medida en que tengan un mínimo de compromiso con el país y con la sociedad en su conjunto, los sindicalistas serios también estamos dispuestos a sentarnos a conversar para encontrar alternativas. ¿Cuáles serían estas medidas serias que ustedes aspirarían se pronuncie el sector empresarial? Por ejemplo, ellos nos tienen que decir cuántas plazas de trabajo tienen listas
en su capacidad instalada que no están ocupando y que van a reactivar? ¿Cuántas están en disposición de activar inmediatamente con los incentivos que se dan y a partir de una reforma laboral? ¿Cuántos nuevos emprendimientos? ¿De qué tipo de emprendimientos? ¿Cuál es el nicho de mercado donde van a ir los productos de esos nuevos emprendimientos? ¿Cuál va a ser el financiamiento para esos nuevos emprendimientos? Y entonces, contra eso nos pueden decir, necesitamos este tipo por un tiempo determinado de reformas laborales y al final de este periodo va a haber tantos números de empleos nuevos con estas condiciones económicas a favor de los trabajadores, vamos a dinamizar la economía porque la población va a recuperar capacidad de compra y mejores condiciones de vida. El momento en que hay una posición seria, clara, transparentada, que nos digan cuánto han ganado realmente y que no se estén ocultando a través de las glosas del SRI, en ese momento podremos comenzar a hablar de propuestas serias. Mientras tanto, se está vendiendo un discurso tremendista en el ánimo de llevarnos a la esclavitud laboral más brutal de los últimos años. Ahora, pero por parte del sector laboral tampoco existe un discurso que acerque a esa identidad laboral de trabajo. Usted me conoce, Carlos. Usted sabe que generalmente siempre hemos planteado una posición sindical equilibrada, de diálogo, de construcción de acuerdos serios. Lamentablemente la posición extrema, absurda, ridícula en términos sociales y de derecho de personas como Arosemena, como Alarcón y compañía, que gente que no ha producido mayor cosa porque heredaron las empresas de sus abuelos, que no son aquellos que han doblado las espaldas de sol a sol para construir negocios, no, que son solamente beneficiarios de la riqueza ajena. Esa gente nos ha llevado también a una posición extrema. Mientras no haya una posición seria que nos obligue a todos los ecuatorianos a buscar consensos en función de todos, no de los mismos grupos que le han sacado ventaja a la pobreza y le han sacado ventaja a la crisis. Ahora, Fernando, el discurso sigue siendo igual del sindicalista de hace años. Los otros siempre son los culpables. Nosotros los explotados y los que hemos recibido las huellas de la masacre y de la barbarie explotadora de quienes tienen pues los medios de producción. No, el discurso no sigue siendo el mismo, la realidad sigue siendo la misma. Porque si tuviéramos un Ecuador justo, un Ecuador equilibrado, un Ecuador desarrollado adecuadamente, seguramente no estuviéramos ni siquiera en actividad sindical. ¿Para qué surgieron los sindicatos en la historia? Surgieron para reivindicar a la clase obrera frente a las injusticias y a la explotación. Hemos trabajado por una democracia de justicia, por una democracia de paz, de libertad, para una democracia de dignidad humana, no para una democracia de explotación constante. Mientras la injusticia se siga agravando en el país y en el mundo, los sindicatos tienen plena vigencia. Más allá del discurso que un sector pueda tener más o menos extremo, es la injusticia la extrema. Es el dolor de la gente la que nos lleva a plantearnos una lucha frontal contra quienes quieren regresarnos a la esclavitud laboral. Ahora, para eso será necesario movilizaciones, marchas, otro tipo de enfrentamiento con la clase que de alguna manera da trabajo en el país. Bueno, porque no nos dan trabajo por filántropos, ¿no? Aclaremos eso. Nos dan trabajo porque solos no podrían poner a marchar sus fábricas, no podrían sembrar la tierra, no podrían entonces acumular la riqueza que acumulan. Porque aquí ese es otro cuento que nos vienen vendiendo. Agradézcanos y ahora por poco páguenos por darles trabajo. A ese nivel de discurso infame hemos llegado. Por eso es que todas las acciones que la clase trabajadora emprende en el marco de la democracia, de la Constitución, para hacer valer sus derechos son válidas. Y es una obligación de toda la clase trabajadora del Ecuador movilizarse por la dignidad del trabajo. Se hace necesario, definitivamente, que el proceso de concertación esté liderado de otra manera. Lamentablemente, no tenemos un gobierno en el país que pudiera liderar un diálogo serio, que ponga en su sitio los intereses de cada sector y que busque de manera ordenada la construcción de una sociedad justa y democrática. Para finalizar, dirigente, ¿va a haber o no va a haber marchas? ¿Ha habido diálogo, no ha habido diálogo y hasta dónde han llegado esos diálogos? Bueno, en cuanto a los diálogos, el gobierno se encargó totalmente de desprestigiarlos, ¿no? Un gobierno con 15, 17% de credibilidad, ¿qué razón tiene sentarse a dialogar? Usted me ha escuchado que yo hace rato vengo diciendo que no hay presidente de la República, que hay una persona que tiene el nombramiento del Consejo Electoral, pero que no ha ejercido el cargo. Y eso se refleja ahorita en la credibilidad del país. Con ese tipo de credibilidad es imposible construir acuerdos.
Ojalá el sector empresarial y ojalá la academia entendieran que podemos acercarnos con otro tipo de interlocutores como la propia Organización Internacional del Trabajo para construir otro tipo de diálogo en favor del país. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir en las movilizaciones y en todas las acciones que signifique defender la dignidad en el trabajo. Bien, quiero agradecer al abogado Fernando Ibarra Serrano, presidente del Parlamento Laboral, por estos comentarios. Nosotros nos vamos enseguida